se siente experto, pero nadie propone una solución concreta. Y vamos a tratar de ver qué se puede hacer. Ahora sí, la siguiente, por favor. Sí, la siguiente lámina, por favor, Leonardo. Eso. Normalmente, ¿cuál es la problemática que todo el mundo conocemos? Independientemente de nuestra actividad profesional o de nuestra actividad individual, sea como personas, sea como miembros de la sociedad, hoy en día todo está muy interrelacionado y esta problemática, tanto a nivel global como a nivel local, como a nivel incluso de nuestras casas, siempre tiene algo que ver con alguno de estos temas. O bien la protección de la biodiversidad, o bien con temas de agua, con el cambio climático, con la calidad del aire, con la energía, el consumo de la energía, o con la basura y los desechos de todo tipo. Son problemas que se nos presentan con frecuencia y en ocasiones no alcanzamos a vislumbrar el impacto que tiene esto en el mundo, si estamos hablando sobre todo de 8,000 millones de gentes prácticamente. Algunas cosas las observamos ahora con la crisis del COVID, pero en ese sentido todavía tenemos mucho que hacer, tenemos mucho por delante. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Sí. Primeramente, ¿quién es la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás? Nosotros, como grupo de gente similares en pensamiento y en forma, y hasta en juventud de corazón, como dice Leonardo, con ustedes, fundamentalmente nos formamos en 2006 como un grupo de expertos o un grupo de gente que estaba preocupada por el ambiente y que estábamos viendo qué era lo que estaba pasando en aquel entonces en México. Se sucedieron muchas cosas que incluso coincidieron y ayudaron a la formación de la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás. Por un lado, los primeros proyectos de biogás que estaban sucediendo aquí en nuestro país empezaron a ser por ahí del año 2003 y eran del área de Zagarpa, en aquel entonces, Sader hoy en día, en el tema de agricultura. Se empezaron con los primeros temas de biodigestores, con los primeros esfuerzos. ¿Y qué era lo que sucedía? Se buscaba una solución, no era energética, sino era el tratamiento del agua de las excretas en los ranchos. En ese sentido empezaba y estaba muy en boga en aquel entonces todo lo que eran los bonos de carbono. Y todo el mundo quería hacer proyectos con bonos de carbono. Y desafortunadamente lo que empezó a pasar en el país es de que en ese sentido no había realmente gente preparada a nivel de ingeniería para tomar este tipo de proyectos. En ese aspecto coincidió con una crisis que se dio en el área petrolera y en el área energética, y entonces varios amigos que estuvimos en ese momento trabajando en proyectos con Pemex y Comisión Federal, nos dimos cuenta de esta necesidad del país y creamos la Sociedad Mexicana de Biomasa y Biogás, e incluso se visitaron varios países, entre ellos Alemania, Canadá, se vieron alternativas de cómo estaban manejando los temas de biogás, y en ese aspecto se crea y se constituye legalmente en el 2006, precisamente como una herramienta para los usuarios en beneficio de buscar proyectos mejor implementados. Ese es el espíritu de la asociación. La siguiente, por favor. En este sentido, ¿qué es lo que hacemos? Fundamentalmente, dependiendo de cómo sea la necesidad del usuario, podemos ofrecer desde consultoría especializada, estudios y análisis de proyectos, todo lo que es el diseño conceptual y proyectos de ingeniería, la asistencia técnica, porque muchas veces el gran problema de la gente es que no saben qué comprar o no saben qué comparar con qué para obtener una solución. Entonces nosotros les damos ese tipo de asistencia. La supervisión a la hora de implementar es tan importante como la ingeniería, porque muchas veces pasa y nuestros primeros casos de proyectos los vimos así, traían gente, equipo de Alemania o equipo de Europa, y venían los manuales en otros idiomas y no los sabían conectar. Entonces, ese tipo de sistemas, ese tipo de soluciones requieren de una asistencia especializada, y eso es lo que hacemos en este caso. Y obviamente la dirección de proyectos. Entonces, la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás ofrece una gran cantidad de alternativas en servicios. No vendemos equipo, vendemos ideas, manejamos ideas y trabajamos en equipo, como lo mencionó en este caso Leonardo, y a nosotros nos da mucho gusto trabajar con todas las asociaciones que tengan algo que ver con la solución ambiental o con proyectos de ingeniería en el área de biomasa y biogás. La siguiente, por favor. Empezando por lo que es las condiciones que nos da los tipos de proyectos
que en los que se involucra el uso de la biomasa y biogás. Obviamente, hoy en día todos estos aspectos están muy relacionados entre sí y en ese sentido estamos hablando de que todo el mundo hemos oído del cambio climático o del calentamiento global. En muchas ocasiones los tomamos como sinónimos y no lo son, son fenómenos totalmente diferentes. Otro fenómeno que usualmente la gente no considera en muchas de las ocasiones es la calidad del aire. Y en ese aspecto está asociado también con el calentamiento global y con otro tipo de fenómenos que suceden de forma antropogénica. En ese aspecto, las emisiones, unas de ellas llegan a ser tan peligrosas como las anteriores, lo que es de lo que ocasiona el calentamiento global, y estamos hablando de las emisiones relacionadas con el ozono. Otro aspecto ambiental importante viene a ser precisamente el manejo del agua, todo lo que se refiere a potabilización y sanitización, la contaminación de los océanos, la merma en la producción agropecuaria y lo acabamos de notar recientemente, el tema de salud. Incluso una de las investigaciones más recientes está mostrando que donde hay una mala calidad del aire por contaminación antropogénica que genera además del calentamiento global, da una susceptibilidad mucho mayor para todos los casos de COVID. Entonces hay una correlación muy directa entre la calidad del aire y las emisiones antropogénicas. Entonces es un tema interesante de analizar que está en nuestras manos poderlo atacar desde la perspectiva de bioenergía. La siguiente. En ese sentido, estas gráficas que vamos a ver en este momento nos dan varias ideas que son curiosas porque generalmente luego no reflexionamos en ellas y sin embargo, pues están muy asociadas entre sí. En la primera que vemos del lado izquierdo es una relación que se da entre lo que es el Producto Interno Bruto o lo que es el gasto final por usuarios, el gasto privado, y lo que es la generación de residuos. Si ustedes se fijan, van acoplados. Entonces, entre más crece una economía, más genera residuos. Entonces es curioso, ¿por qué? Porque la gente tiene más necesidad de comprar, hace más cosas y entonces, por ende, genera más residuos. Pero adicionalmente a esto, si vemos la gráfica que está a la derecha, entre más crece el Producto Interno Bruto, le hace entre más actividad económica hay, también hay una mayor demanda de energía. Y entonces se empiezan a conjuntar una serie de fenómenos que son curiosos, que generalmente la gente los maneja de forma separada o disasociada, sin embargo están estrechamente relacionados. La actividad económica humana genera mayor demanda de energía, pero también genera mayor cantidad de residuos. Entonces hay una relación. Veamos la siguiente, por favor. La siguiente. Aquí vemos otra gráfica que también es interesante notar, que precisamente nos marca otra serie de relaciones que ustedes como miembros de una sociedad ambiental pueden estar muy claros en algunos de estos aspectos, pero noten que se siguen acoplando las cuestiones. Por un lado, incrementa el Producto Interno Bruto y se incrementa la descarga de aguas residuales o se generan más residuos, que ya lo comentamos, se disminuye el área de los bosques. ¿Por qué? Porque la gente tiende a comprar terrenos, tiende a comprar zonas en las cuales hagan edificaciones y obviamente viene mucho más la extracción de materiales. Entonces vean en este sentido cómo el movimiento de la economía va creciendo, pero también nos va demandando y nos va generando una serie de problemas alternos. Un aspecto que generalmente la gente luego cuando diseña o especifica o en su caso licita una planta, todo el mundo lo pensamos en momento presente. Si soy un presidente municipal de algún municipio, digo, yo necesito resolver un problema de basura o de agua o de gestión para hoy que estoy aquí en el cargo, y generalmente la gente no toma en cuenta dos cosas: el tiempo de la vida útil de las plantas y el modelo de crecimiento poblacional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo podemos ver en este sentido en la gráfica que está del lado derecho en la parte superior, es precisamente la expectativa de cómo va creciendo la población, y eso es, en este caso, una estadística a nivel nacional hacia el 2050, pero también en cada uno de los municipios donde hay luego estas necesidades, tiene sus propios esquemas de crecimiento poblacional, y entonces al momento de que diseñamos una planta, necesitamos por fuerza conocer cuál es ese modelo de crecimiento, porque si no las plantas se pueden quedar muy cortas. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Pues también otro factor,
dado lo que es la expectativa de vida y dado lo que es la expectativa de salud, la gente tiende a vivir más y en ese sentido entonces la población sigue creciendo en cantidad, pero también en longevidad y todos generan residuos. Lo vamos a ver un poco más adelante en otras gráficas, cómo se empiezan a relacionar estos parámetros, pero sí quise subrayarlos porque precisamente el tema de la plática del día de hoy es cómo vamos a reaprovechar los residuos y los lodos de una manera energética. Entonces, si ustedes se fijan, con este tipo de gráficas ya nos estamos dando una idea que están relacionados y el punto es cómo lo vamos a manejar y cómo lo vamos a aprovechar precisamente con una forma que sea ambientalmente aceptable y además socialmente benéfica. Entonces, en ese sentido, de eso vamos a estar hablando en un momento. La siguiente, por favor. Por principio de cuentas, es algo interesante de notar, el esquema tradicional que se manejaba en México era, tengo basura, yo lo voy a manejar hacia un relleno sanitario, le hace un tiradero y en ese sentido ahí dispongo mi basura y se acabó el problema. La tendencia actual, no nada más en México, sino en varios países, es precisamente lo que se le llama la economía circular. ¿Y qué quiere decir esto? En este caso, lo que tenemos aquí a la vista es la Visión Nacional hacia una Gestión Sustentable que publicó Semarnat el año pasado y que muchas de las acciones de política pública actuales están tendiendo hacia la implementación de este esquema. ¿En qué consiste? Si lo vemos en el extremo derecho, tenemos lo que es la parte de generación de residuos, la recolección, todo el tratamiento y su valorización, la recuperación de materiales, y hasta ahí se parece mucho a lo que todo el mundo estamos conscientes y conocemos. ¿Dónde empiezan los problemas? Donde dice el aprovechamiento energético y generación de energía, todo lo que es el transporte diferenciado y el consumo de nuevos productos. Entonces, ¿qué nos implica esta economía circular? Es un cambio radical de mentalidad en el cual no nada más tengo que generar los residuos o no nada más tengo que reciclar, sino aquí viene un punto toral complejo que es generar un sistema energético. Y entonces, si éramos expertos en manejo de basura, si conocíamos los esquemas de gestión tradicional, obviamente esto es algo totalmente disruptivo y totalmente nuevo porque tengo que tomar en cuenta en mis sistemas de gestión ahora una variable que generalmente mucha gente no maneja o no conoce, que es precisamente un sistema energético. Entonces, en ese sentido, es algo totalmente nuevo. La siguiente, por favor. La siguiente. En este caso, dentro de esta política, fundamentalmente tiene los principios rectores que ahí se mencionan, que es tendiente hacia un desarrollo sustentable, una economía circular, el combate a la corrupción y la transparencia, bueno, eso es obviamente de esta administración, la atención a las poblaciones vulnerables y justicia social. Hay mucha injusticia alrededor de la basura. Reducir el riesgo e impactos de la salud y al medio ambiente y el bienestar social y la reducción de desigualdades. En ese sentido, lo vamos a ver en un momento, fotos que son dramáticas. ¿Por qué esta política establece esto? Pero un dato que es importante señalar, que generalmente me preguntan en muchas ocasiones, oye, ¿cuánta basura se genera en la ciudad, en el país de México? Pues estamos hablando de que en promedio al año, según reportes de Semarnat, son 44 millones de toneladas. Eso a nivel nacional nos da una idea en el orden de 120,000 toneladas cada día de los 365 días del año. Entonces es una cantidad descomunal de residuos orgánicos e inorgánicos. Incluso si esto se llegara a aprovechar, podría pegarle prácticamente a 5 o 6 puntos del PIB el aprovechamiento de esto con base en un esquema de economía circular. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Leo, la siguiente. Abel, tarda como 3 segundos de que me dices. Voy ahorita en las segundas imágenes, pero Ok, nada más te pido por favor tu está bien. paciencia porque sí tarda Gracias. como 3 segundos en pasar. Está bien. La, si regresamos un instante a la anterior,
Estas fotografías que les voy a mostrar son casos reales en el estado de Puebla, donde precisamente, y seguramente Leo tú lo conoces, porque tenemos un amigo común que estuvo viendo esto, este relleno sanitario, supuestamente llamado relleno sanitario, tiene toda una cuestión allí interesante. Está justamente el relleno en una zona protegida con especies protegidas. Y estamos hablando de especies protegidas de flora. Por ejemplo, ahí lo vemos, tenemos una especie en el extremo inferior derecho que tarda más o menos en crecer 1 centímetro por cada año. Y en ese aspecto, las 3 especies que están ahí, la que parece una yuca y la que está ahí como biznagas, son especies protegidas por Semarnat. Sin embargo, si pasamos ahora sí a la siguiente, por favor, en lo que cambia por el tiempo, bueno, voy a explicar. Estas especies están justamente adentro de una zona protegida. Y aquí lo que vamos a notar es precisamente, y no hablo nada más del caso de Puebla, la gran cantidad de residuos que se manejan en esta ciudad. Vean que es realmente una pila enorme. Y si dicen, bueno, eso pasa en Puebla, pero ¿por qué habla de Puebla? Lo mismo les podría enseñar fotos de Cancún, lo mismo les podría enseñar fotos de Baja California Sur, lo mismo les podría enseñar fotos de muchas partes del país. Aunque no me lo crean, he viajado mucho en el país viendo basura, porque precisamente esto es lo que encontramos y generalmente lo que sucede en muchos de los casos es, oiga, yo tengo montones de toneladas de basura que se generan diariamente y hay dos constantes en el universo. La primera es la constante de la gravedad universal, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y la segunda de todos los presidentes municipales. Oiga, no tengo dinero y me quiero deshacer de la basura. Entonces, en ese sentido, es un problema en todo el país. Ciudad grande, ciudad pequeña, ciudad de lo que sea, es un problema. Vean que son cantidades enormes de basura y yo los retaría a ver precisamente con detalle estas figuras y notar si perciben a la gente. Está complicado, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, Leonardo. Ahí lo pueden ver ustedes precisamente, por un lado, lo que está en los círculos en las dos superiores es el tamaño de la gente y el tamaño de los bulldozers. Eso nos da una idea de la magnitud de lo que estamos hablando y esto está en una reserva protegida con especies protegidas. Incluso vean en la parte de abajo, en la inferior derecha, el tamaño de la gente con respecto a lo que es la montaña de basura. Y estamos hablando de que está cerca de 20 metros arriba del nivel del piso terminado. Entonces son verdaderas montañas que están incluso más grandes que las pirámides, en este caso, de lo que podríamos encontrar en las zonas arqueológicas cercanas. Tenemos más basura que pirámides. La siguiente, por favor. Ahí va, ahí va. En este caso, pueden ver precisamente a una gente que está incluso sacando un juguete, porque en ese basurero hay niños y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Llega de todo tipo de basura. Un aspecto que es importante, precisamente lo que decíamos, la desigualdad social, la inequidad social, se ve en este tipo de escenas en las cuales hay gente, y me ha tocado verlo en distintas partes del país, gente que vive dentro de los basureros y sus casas son hechas con basura. Y lo peor, aún así, comen de la basura. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy en día con la crisis del COVID, muchos de los productos residuales que salen de las casas y que incluso en ocasiones han estado en contacto con gente enferma de COVID, llegan directamente a los rellenos sanitarios y llegan en esta condición. Entonces, en ese sentido, es un manejo totalmente inadecuado. La gran mayoría de los rellenos en México o de los sitios de disposición final, dicho con más propiedad, los podemos encontrar de este tipo. Sitios normados son menos, estamos hablando de cerca de 80, pero sitios de disposición final, controlados o no controlados, estamos hablando de cerca de 3,000. Entonces, en ese sentido, es un problema que está en todo el país. La siguiente, por favor.
¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, luego la gente estamos acostumbrados a decir, bueno, es que eso es basura. Pues sí, aquí lo podemos ver, todo el tipo de cosas que llegan a los residuos, perdón, a los sitios de disposición final. Vemos televisiones, esa mancha que se ve ahí en el extremo inferior izquierdo, son lodos de una planta de tratamiento. Vemos lo que le llaman los jumbos, de todo lo que es el acopio para los reciclables, pero seguimos viendo en la parte superior de ese mismo lado las mismas especies que estábamos hablando, y además con muchas garzas, que en ese sentido también constituyen un impacto ambiental. La siguiente. Esta foto, sobre todo para ustedes como ambientalistas, yo creo que es preciosa y les llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque este es el reto. Podemos hablar de sistemas energéticos, de economía circular, pero si recorremos del país, esta foto realmente en menos de 1 metro cuadrado, estamos hablando de que nos da una idea de la magnitud del problema. Si lo pueden ver ustedes, obviamente voy a referenciarme por la figura que más se nota, que es el control de un equipo electrónico. Obviamente ese es un residuo peligroso, pero junto tenemos, por ejemplo, y era lo que decía yo hace un momento, tenemos jeringas, tenemos agujas, tenemos todo lo que son los equipos de esterilización, tenemos sacapuntas que son filosos, tenemos plásticos. Entonces tenemos residuos orgánicos, inorgánicos, residuos sólidos urbanos, toda la clasificación que nos podamos saber como ingenieros, resumida en menos de 1 metro cuadrado. Entonces, este es el reto realmente, el lograr esquemas de separación, esquemas de gestión que nos permitan aprovechar esto. Este tipo de residuos realmente no es fácil manejarlos. Si pasamos a la siguiente, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros estamos viendo fundamentalmente esquemas en los cuales todo se combina y llega a ser peligroso. Y habrá gente que pueda decir, bueno, eso sucede en la basura general, el orgánico es diferente porque no, es igual o peor. ¿Qué estamos hablando con los residuos orgánicos? Vean que en unos casos, por ejemplo, tenemos opilotes. En el caso que menciono de Puebla, incluso los opilotes se extinguieron, así de grave está el problema. Aquí podemos ver, por ejemplo, aguas residuales, podemos ver, por ejemplo, lo que son estiércoles, lo que son lodos de las plantas biológicas, y esa foto que vemos ahí en el centro es de una planta, imagínense cómo está la calidad del agua. Vemos lo que son los residuos de comida, y en ese sentido, lo que estamos viendo ahí abajo de esa es los de residuos de rastros y suero lácteo. Para ustedes ambientalistas, para ustedes como ingenieros químicos, saben que el tratar el suero lácteo es todo un reto. Y en ese sentido, si lo combinamos entre el suero lácteo, lo que es en un momento dado los residuos orgánicos, vemos lo que nos está llegando. Pasemos a la siguiente, por favor. Y vean este tipo de imágenes que se repiten en todos lados. Y en ese aspecto volvemos a lo mismo. Incluso a ustedes les podrá sorprender. Precisamente voy a empezar con la de los jitomates. Esos son rechazos de exportación de jitomate o rechazos que lo vemos en el otro extremo superior de chiles que se van a Estados Unidos precisamente para McDonald's, y lo que no se consume o no acepta la FDA se va directamente al relleno sanitario, no se puede reaprovechar. Entonces vean ese tipo de contrastes. Entonces el tema de las mermas, el manejo de las mermas en el esquema agropecuario, el tema de manejo de lodos, el tema de manejo de residuos, e incluso lo pueden ver ahí, que algunas gente me dijeron, es una foto muy dramática, pues sí, es la de un rastro, y vean cuál es el color del agua, rojo. Entonces eso nos da una idea de la cantidad de sangre que está llegando allí. Todo esto tiene potencial de manejo como un sistema energético alrededor de la bioenergía. La siguiente, por favor. Hablamos mucho de la energía, pero luego me ha tocado estar en muchas reuniones donde la gente habla mucho de las cosas y no las define, y todo el mundo puede incluso tomar decisiones enconadas y no se define. Estamos en la época de los bioalgo, ¿no? Incluso hasta el yogur tiene bioalgo, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es la energía? La energía en esencia viene de la palabra griega energía y quiere decir es una actividad o una operación. Y es la capacidad en un momento que tiene un cuerpo para producir una actividad, una transformación o un trabajo.
Las manifestaciones usuales que conocemos de energía es el movimiento, el sonido, la luz, el calor, la electricidad u otras formas, incluida la nuclear. Es una definición formal muy simplista de lo que es la energía. Les recuerdo un momento que en lo que es el sistema energético, en lo que es la economía circular, se hablaba de sistemas energéticos. ¿Eso qué implica? Que los expertos que manejen los sistemas de gestión de residuos ahora tienen que entender todas estas manifestaciones de la energía. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las formas de energía más comunes que se manejan en la actualidad? Bueno, pues tenemos energías fósiles o convencionales, de las cuales es el petróleo y sus derivados, el carbón y sus derivados y el gas natural, las más representativas. Si quieres, en lo que voy explicando esta, porque se tarda, si quieres pasar a la siguiente. Tenemos las energías renovables, las energías limpias y tenemos la energía nuclear. Yo en este caso no soy nuclear, tengo muchos buenos amigos nucleares, pero nos vamos a enfocar en otro tipo de cuestiones. Esto que estamos viendo en este momento es lo que se le llama la matriz energética de México. ¿Qué sucede realmente? Para que el país opere necesitamos energía y necesitamos insumos, y eso nos va a producir toda la actividad económica, nos va a producir dinero, productos o lo que queramos, pero también nos va a producir gases de efecto invernadero, como ya lo vimos. Entonces, ¿cuál es la matriz energética que existe en México? Bueno, pues tenemos el petróleo, el carbón, el gas natural, la electricidad, la energía renovable y la energía nuclear. Eso es lo que hay en México. Si lo vemos en la parte superior, los primeros 4 son los que más aportan al sistema energético nacional y los segundos son los que menos aportan en este momento. Pero a ustedes son ingenieros ambientalistas, no son ingenieros en energía, y lo digo con todo respeto. Entonces vemos la parte de abajo y vemos en ese sentido que las energías, partiendo del petróleo hasta la electricidad, son las que mayor generan los gases y compuestos de efecto invernadero, los llamados GISEI, y los que menos aportan a todo lo que es esa matriz de emisiones son precisamente las energías renovables y la energía nuclear. Aquí quiero subrayar que, por ejemplo, un tema importante, el combustóleo, el diésel, cae dentro de lo que es los petróleos y sus derivados y generan gran cantidad de emisiones. Sin embargo, el gas natural, bien manejado, genera menos. Y uno de los nichos de oportunidad que tiene el biogás es precisamente en todo lo que maneje gas natural. Pasamos a la siguiente, por favor. En este sentido, lo que estamos viendo aquí es en esencia el inventario de emisiones y de lo que se ha estudiado, prácticamente la gran parte de las emisiones que se generan vienen del sector energía. Y ustedes pueden ver aquí la distribución y prácticamente cerca del 25% de las emisiones que se generan en el país vienen del sector energía. ¿Qué otros sectores los acompañan? Obviamente el transporte y obviamente todo lo que es el uso residencial. En ese sentido, también comento, las plantas de biogás nos permiten incidir directamente en las emisiones que se manejan en el sector transporte y en lo que es el uso habitacional. La siguiente, por favor. Cuando estamos hablando de un sistema energético renovable, ¿en qué nos tenemos que fijar? Recordemos que la economía circular nos lleva a esto. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es dónde va a estar la planta, su ubicación geográfica. Igual que las plantas de agua, si son familiares ustedes con ellos, las plantas de biogás necesitan saber en qué punto están, no son iguales, operando a nivel del mar que operando a una gran altura, puede ser Ciudad de México o más altas. Luego, la disponibilidad y tipo de recurso natural que vamos a manejar. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro caso es principalmente el tipo de orgánicos. Algo que luego la gente soslaya porque no lo entiende es un sistema energético tiene que satisfacer una demanda y una carga del usuario. Para eso es un sistema energético, para satisfacer esas condiciones de energía que se están pidiendo. También es importante definir en qué régimen de operación, las 24 horas, los 365 días del año, solo en picos. No, está bien, la siguiente, ya que se cambió la siguiente. Tomamos en cuenta lo que es el ambiente, el impacto en la sociedad, la interacción con lo que es la matriz energética y generalmente cuando todo el mundo habla de energías renovables, y casi les puedo hacer un experimento que no los veo a todos a distancia, pero
Si cierran un momento sus ojos, digo, energía renovable, todo el mundo piensa en dos cosas, o paneles solares o molinos eólicos. Esta es prácticamente una lista de todas las posibles energías industriales que hay ahorita. Estamos hablando de la hidroenergía, de la geoenergía, de lo que es la parte de bioenergía, que es curioso, incluso lo ven ustedes, por ejemplo, en toda la discusión que se dio recientemente en CENER, se atacó mucho o se comentó mucho hacia lo que es la energía eólica y la energía solar y todas las renovables. Y si ustedes ven todos los documentos, nadie habla de la bioenergía. Es la más humilde de todas, nadie la toma en cuenta porque ahí es basura, ¿no? Sin embargo, vamos a ver las bondades que esto tiene. Esta tablita lo que les va a permitir ver es los parámetros, qué tipo de energía les dan cada una de esas formas de energía. Por ejemplo, puede ser electricidad, puede ser calor, puede ser todo lo que implica en un momento del movimiento, como puede ser la energía hidráulica y otras cuestiones. ¿Quiénes son los usuarios potenciales? Pues vamos a verlo en la siguiente, por favor. Cuando nosotros estamos hablando de un sistema energético, vamos a reunir, por un lado, un recurso natural que tenemos disponible, que en este caso pueden ser corrientes de agua, actividad geotérmica, irradiación solar para calor o para electricidad, corrientes de viento o biomasa. En ese sentido, es un recurso natural que está disponible y en este caso, los residuos sólidos urbanos en su fracción orgánica son un tipo de biomasa. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que pensar? ¿Qué tipo de generación de energía buscamos? ¿Centralizada o distribuida? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una sola central que me va a dar toda la energía que necesito? ¿O tengo varias pequeñitas que van a ir resolviendo nuestras necesidades por partes o por regiones? Y finalmente, el aprovechamiento o consumo que nos va a dar precisamente lo que los técnicos le llaman el perfil de demanda y carga, es decir, cómo voy a estar usando mi energía, voy a satisfacer mis picos, voy a satisfacer mi demanda de energía, y esto puede ser aplicado tanto en ciudades como en industria, como en casa habitación, como en aplicaciones agropecuarias, como en transporte, y algo que mucha gente discute, la electromovilidad, los coches eléctricos. Si se fijan, después de que todo el mundo habla de paneles solares, todo el mundo está esperando y está soñando con los carros eléctricos. Sin embargo, estos representan grandes problemas también. ¿Por qué? Porque imagínense, no sé si alguien tenga una idea de cuántos carros, cuál es el parque vehicular en México, pero estamos hablando de cerca de 50 millones de vehículos en este momento. Imagínense que todos fueran eléctricos y que todos se tuvieran que conectar al sistema. No habría energía suficiente para eso. Entonces tenemos que buscar soluciones alternativas para ese tipo de entornos y ver cómo vamos a resolver esos casos de aplicación. La siguiente, por favor. Dentro de lo que nosotros estamos manejando, que es lo que vamos a vincular ya con un sistema energético, viene el sistema de gestión de residuos, que generalmente venimos hablando hacia lo que es el inorgánico y todos los valorizables, la parte de disposición y aprovechamiento de los residuos orgánicos y todo el esquema de tratamiento del agua residual y sanitización. ¿Cuál es nuestra gran diferencia como gente de bioenergía respecto a otras fuentes de energía, como puede ser solar y eólico? Pues que en este caso yo no he visto que haya un sindicato del sol o un sindicato de las corrientes de viento. Sin embargo, los residuos, hay muchos sindicatos y hay verdaderas mafias en ocasiones. ¿Qué es lo que pelean? Precisamente el manejo de los inorgánicos. Entonces se vuelve un tema delicado desde el punto de vista social y desde el punto de vista de seguridad. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la bioenergía ha tardado un poco más de desarrollarse con respecto a otras opciones. ¿Por qué? Porque el manejo de lo que es los residuos inorgánicos es realmente lo que frena mucho. Yo no he visto a un solo sindicato pelearse por un kilo de jitomates podridos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese sentido lo que buscan es el inorgánico. La siguiente. Nada más como recordatorio, en ese sentido, estas son las definiciones que se manejan formalmente por Semarnat en cuanto a los residuos, tanto los sólidos urbanos como de manejo especial y las aguas residuales. En esencia, son las definiciones en las cuales tenemos que estar conscientes, porque a la larga, cuando hay una licitación, hay un proyecto, hay una necesidad, sobre todo relacionada con residuos,
Lo primero que todo el mundo quiere es deshacerse de los residuos. ¿Qué les hagas es tu problema, mi amigo? Pero yo no los quiero aquí un segundo más, ¿no? Entonces, depende del tipo de residuos, depende el tipo de infraestructura, depende el tipo de equipos, depende la solución que podemos ofertar. La siguiente, por favor. En este sentido, conviene recalcar que en este caso tenemos los residuos sólidos urbanos que son de competencia municipal por atributo constitucional, lo que es los residuos de manejo especial que son de atributo estatal, precisamente por competencia también constitucional, y los de competencia federal que son los residuos peligrosos. Aquí lo que pueden ver ustedes precisamente es una planta, bueno, es la foto de Semarnat, donde nos da una liga a este tipo de cuestiones. Y sí quisiera comentarles orgullosamente, la planta que está allí es una planta que diseñó la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, que es una planta de biogás en el Estado de México. La siguiente. ¿Cuál es el común denominador de todo lo que es el sistema de gestión de residuos? Tenemos desde la generación de fuente, que ahí lo estamos viendo en muchos casos. Luego, en el caso municipal, el tema de barrido y recolección, o en el caso de usuarios privados, viene a ser el tema de acopio. El gran dolor de cabeza desde el punto de vista de costos de los sistemas de gestión viene a ser el transporte y finalmente, válgase la redundancia, el esquema de disposición final. Aquí en esta serie de fotos que vemos en la parte de abajo, vemos desde los sitios no controlados hasta los esquemas más sofisticados con plantas que manejan diferentes alternativas tecnológicas. Es frecuente escuchar en muchas noticias y en muchas partes del país que los rellenos sanitarios se queman o en su caso los tiraderos se queman y no los logran apagar. Y en ese sentido, ¿qué sucede? Pues es que es todo el metano más todos los residuos. Aquí en la segunda foto que vemos en la parte de abajo, ustedes podrán notar un helicóptero y se les incendió el tiradero, pero estaba lleno de llantas. Entonces, obviamente un esquema de gestión totalmente nefasto, que además da un gran riesgo social. ¿Por qué? Porque ahí ese humo negro son precisamente hidrocarburos que se están quemando de todo lo que viene de lo que son las llantas. Entonces, eso implica un problema social, un problema ambiental, un problema de seguridad bastante importante. La siguiente. Aquí, normalmente, por ejemplo, en el país hay algunos puntos en los cuales se habla de lo que son rellenos controlados, que como lo vemos allí, en este caso es CIMEPRODE. ¿Cuál es la idea de este tipo de rellenos? Pues van captando la basura en celdas, la van tapando, la van depositando, en forma natural se va generando el biogás y en ese sentido la composición del biogás va cambiando conforme va madurando en el tiempo ese relleno sanitario. ¿Qué problema presentan los rellenos sanitarios? Por un lado, requieren una gran reserva territorial, obviamente el cumplimiento normativo, la 083, que ustedes conocen mejor que yo. En ocasiones los municipios no tienen territorio que cumpla con la 083. Luego de eso viene la vida útil, que muchas veces son pequeñas áreas que el compadre, el amigo o el que iba pasando me prestó un área. Y en ese sentido, ¿qué creen? No se toma en cuenta el modelo de crecimiento poblacional y se saturan. Lo vuelven a ubicar en otro lado y se vuelven a saturar. Entonces, da muchos problemas de ese tipo. También el tema de transportación y toda la logística es un tema importante y aparece otro villano, los lixiviados. En ese sentido, sí quiero aclarar, es diferente el biogás que proviene de un relleno sanitario al biogás que proviene de una planta de biogás. Eso es importante señalarlo porque, en esencia, en lo que es el biogás que viene de un relleno, es lo que le llaman en inglés el landfill gas, que en esencia puede tener siloxanos y las plantas de biogás no tienen siloxanos. Entonces es curioso porque generalmente, por ejemplo, en países como los europeos o en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, sí distinguen entre el landfill gas, el gas de relleno, y el gas de las plantas de biogás. En México lo tomamos parejo. Y en ese sentido, ¿qué es lo más parecido? Es el gas natural. Entonces cumpliríamos con toda la normatividad de gas natural, inclusive con la de Pemex. La siguiente, por favor.
Aquí lo que trato de mostrarles en esta lámina es las diferencias que hay entre los tiradores de cielo abierto, los sitios controlados, los rellenos sanitarios, las plantas de composta, las plantas de biogás, las plantas de procesos mecánicos y las plantas con procesos térmicos. Prácticamente aquí vemos todo el espectro de gestión de residuos, desde que lo van a tirar en barrancas, en ríos o en algún terreno por allí. Eso nos implica un gran riesgo ambiental y una generación de lixiviados importante. En un sitio controlado, pues ya lo tienen por lo menos identificado y se presentan las mismas problemáticas. Los rellenos sanitarios ya implica más normatividad, ya son más caros, implica más trabajo y es lo que actualmente está en uso. Sin embargo, por ejemplo, en Europa y en algunas partes, por ejemplo en Canadá, los rellenos sanitarios ya no se utilizan, ya no se permiten. ¿Qué implica esto? El reaprovechamiento del residuo orgánico. Entonces, generalmente, si hablamos con un presidente municipal o incluso con un gobernador, generalmente, ¿qué es lo que va a decir? Ah, ingeniero, ya lo tengo resuelto, vamos a hacer composta. Y todo el mundo piensa en composteros, ¿no? ¿Qué es el problema que presentan las plantas de composta? Requieren áreas grandes y para que la composta pueda servir, requiere un tiempo de maduración, que estamos hablando entre 6 meses y un año. Entonces, si tenemos una ciudad, por ejemplo, tomemos como el caso de la Ciudad de México, que genera 12,000 toneladas de residuos al día, de los cuales la mitad en teoría son orgánicos, hablemos de 6,000 toneladas. Imagínense estar composteando 6,000 toneladas. En ese sentido, nada más el área que requieren y nada más como una acotación. Bordo Poniente está considerado, y ustedes lo sabrán mejor como ambientalistas, como el relleno sanitario más grande del mundo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Son áreas que estamos hablando de cerca de 400 hectáreas. Yo los invitaría a reflexionar si actualmente en Ciudad de México tenemos otro sitio de 400 hectáreas donde tirar la basura. Pues no, no lo tenemos. Entonces, ¿qué nos implica? Soluciones más tecnificadas. Entonces, tenemos las plantas de biogás que pueden generar biogás a través de lo que son los procesos de fermentación de materia orgánica. Las plantas con procesos mecánicos que generalmente lo que generan es la parte que le llamamos los CDRs o combustibles derivados de residuos, que son ese tipo de pellets, y las plantas de procesos térmicos, llamémosle como le queramos llamar. Pirólisis, gasificación, mineralización, lo que es termovalorización, son la misma gata, nada más que revolcada con diferentes temperaturas y diferentes procesos. Lo podemos ver también desde el punto de vista de costos. Obviamente un tiradero a cielo abierto es de lo más barato en la inversión inicial. ¿Por qué? Porque es tirarla donde se puede. Las plantas, tanto de biogás como de mecánicas como térmicas, son más caras, pero en ese sentido nos dan otras ventajas. La siguiente, por favor. En este caso, simplemente para hacer una reflexión rápida, ¿a qué le estamos llamando biogás? O sea, el gas que estamos generando a partir de la fermentación de la materia orgánica, ese es el biogás. Y la biomasa es toda la materia orgánica producida por la naturaleza. Incluso si lo vemos así, hasta el petróleo y el carbón son tipos de biomasa, nada más que con años de añejamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de las plantas de biogás, desde un punto de vista de un enfoque sistémico, van varios subsistemas que tenemos que considerar, que es, por ejemplo, la parte de alimentación eléctrica, el transporte, la parte del sistema de suministro de agua, todas las tecnologías que le queramos poner y cómo se van a vincular con el sistema local de gestión de residuos y los ecosistemas. Lo que podemos ver aquí es una foto de la planta que les mencionaba en el Estado de México. Aquí una diferencia importante de las plantas de biogás es que generalmente su huella, su tamaño en área es pequeño. La siguiente, por favor. ¿Qué es el tipo de aprovechamiento que podemos esperar de un esquema de manejo de biomasa? Podemos obtener electricidad, todo lo que son biocombustibles de diferentes tipos, no nada más es biodiesel, es biogás, puede ser hidrógeno, los fertilizantes y algo importante, podemos hacer un tratamiento combinado de
lo que es el tratamiento del agua y el tratamiento del orgánico. ¿Es factible? Sí, sí es factible. Y es incluso en ocasiones necesario. La siguiente, por favor. En esencia, ¿qué es lo que vamos a manejar en una planta de biogás? Le suministramos materia orgánica y nos va a dar únicamente dos cuestiones. O nos da biogás y nos da el biolodigestato. Son los dos únicos productos que obtenemos directamente de una planta de biogás, sea cual sea su tipo. La siguiente, por favor. Algo que generalmente nos encontramos con un problema al momento de diseñar o especificar unas plantas de biogás, y seguramente Leonardo no me dejará mentir, es que todo el mundo habla de dos cosas. Oiga, ingeniero, es que tengo basura orgánica. Ah, pues muy bien. ¿Y cuál es la composición? Pues basura orgánica. Y usted es el experto, ¿no? Y entonces, como se dice vulgarmente, nos ponen a parir chayotes. Vamos a ver esta curva rápida. Y en ese sentido es las aportaciones de biogás por tipo de sustrato. Entonces podemos ver en un momento dado, desde los estiércoles porcinos, que nos dan en el orden de 30 metros cúbicos de biogás por tonelada, y nos vamos hasta abajo donde dice grasas rancias. Las grasas rancias, si ustedes se fijan, nos da por cada metro cúbico de grasa, nos da en el orden de 961 metros cúbicos de biogás. Un ejemplo rápido de lo que son las grasas rancias, creo que todo el mundo, y voy a hablar mal de mi ciudad, todo el mundo conoce los puestos de tacos afuera de las estaciones del metro, ¿no? O si no, de la estación de camiones, todo el mundo lo hemos visto. Y si lo notan, de repente huele, ¿no? Y si ven el piso, está grasiento y está en un momento dado, incluso resbaloso. Incluso actualmente Protección Civil lo tiene identificado, al menos en Ciudad de México, como un riesgo de protección civil, ese tipo de grasas, que son las de los tacos que nos comemos. Ese tipo son las grasas rancias. Entonces, cuando estamos diseñando una planta de biogás y hay la opción de captar lo que son las grasas, ya sea de la cabecera municipal o en su caso del sector alimentario, eso nos puede balancear la producción de biogás y por ende de energía. La siguiente, por favor. En este caso, en lo que se cambia, pueden ver ustedes que ahí están también presentes los lodos. ¿Y qué tipo de subproductos podemos obtener de una planta de biogás? Pues en esencia estamos hablando de subproductos físicos, como es el biolo, el digestato, que puede dar lugar a los lodos compostables. Aquí hay una diferencia interesante. Tenemos lodos compostables, agua tratada y biofertilizantes o mejoradores de suelo. Depende de cómo los formulemos. La diferencia entre lo que es los lodos compostables y los composteros es tiempo. Recordarán que hace rato les hablé de un año aproximadamente para tener una composta. En el caso de los lodos compostables, una vez que la planta arrancó, en ese momento estábamos teniendo composta. Entonces, ¿qué sucede? Podemos abatir los tiempos y podemos abatir las áreas. Los subproductos energéticos, estamos hablando de biogás, biometano, e incluso hidrógeno, sí, sí se puede obtener a partir de el manejo de biogás. Todo lo que es gas natural vehicular, gas natural comprimido, combustibles derivados de residuos, energía eléctrica o térmica. En varios de los proyectos que hemos visto, incluso pues, lo hemos comentado con Leonardo, mucha gente lo que piensa es, tengo un montón de basura, tengo un montón de electricidad y ya me hice millonario, ¿no? Y en ocasiones eso es un mito enorme. Es muy complejo todo el esquema de generar electricidad y peor aún, las corridas financieras generalmente resultan más atractivas cuando se habla, por ejemplo, de lo que es gas natural vehicular contra lo que es electricidad. Si hablamos de una tarifa cara de electricidad, 2 pesos del kilowatt. Si hablamos de una tarifa, por ejemplo, de gas vehicular, estamos hablando en el orden de 20 pesos lo que es el diésel o 25 lo que es la gasolina y esto cuesta 5. Entonces, realmente la relación cambia sustantivamente por el tipo de energético que vamos a utilizar. Subproductos intangibles, toda la disposición final del residuo orgánico, residuos agroindustriales, alimentarios y los lodos activados. Los lodos de las plantas se pueden alimentar de las plantas de tratamiento de agua a una planta de biogás y generan más energía. Entonces es un círculo virtuoso. La siguiente, por favor.
Tipos de biodigestores que hay en México. Bueno, pues se utilizan en el tratamiento de agua, en el sector agropecuario, como empecé, en residuos municipales o en el sector alimentario, incluso para el manejo, por ejemplo, de vinazas o para el manejo de algunos otros tipos de residuos alimentarios. La siguiente, por favor. En ese sentido, hay mucha gente que se considera experta en biodigestores y así se presentan. Es que yo soy experto en biodigestor. Pero si empezamos a ser un poquito más críticos, depende de la cantidad y el tipo de agua que utilicen. Entonces tenemos base seca o base húmeda. Por la temperatura de operación, puede ser lo que le llaman ciclofílico, no es cicloprofiláctico, es ciclofílico, mesofílico y termofílico. Por el tipo de operación, que puede ser desde continua, semicontinua, por lotes, por codigestión, por procesos combinados, o incluso por el método constructivo. Si ustedes reúnen todo esto, ¿qué nos da? Cerca de 168 tipos diferentes de biodigestores. La siguiente, por favor. Esto lo traigo a colación porque precisamente para poder diseñar una planta que sea eficiente desde el punto de vista energético, estamos viendo la cantidad de materia que vamos a procesar, la frecuencia de alimentación, luego el insumo de la biomasa tenemos que estar conscientes de sus principales parámetros, como es el pH, como es la parte de presencia de biocidas, la presencia de aire, y finalmente eso nos lleva a el esquema de generación. ¿Qué es lo que sucede? Si lo anterior no funciona bien, no podemos generar energía. La siguiente, por favor. Estas láminas son para ubicarnos, ya vamos a llegar a los casos de aplicación, ya no me tardo tanto. Y en esencia, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Cuáles de las zonas de mayor generación o menor generación de residuos en México? Y vean que se va distinguiendo perfectamente las zonas en donde se genera la mayor cantidad de residuos y además lo vemos por entidades, por estados, donde tenemos la máxima generación y donde tenemos la mínima generación. Anticipando un poco, lo que vamos a ver es del estado de Baja California, que es el que menos tiene de generación, si lo ven allí, está en blanco, pero adicionalmente a eso está en una zona que realmente no generan tantos residuos. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. La siguiente, por favor. En este sentido, todo el mundo piensa que la basura es igual en todo el país y no es cierto. Incluso algo que es un común denominador, todo el mundo piensa que es la misma tipo de plantas en Alemania que en México. Eso no es cierto. La basura es diferente de sitio a sitio, de municipio a municipio, de país a país. En este caso, lo que estamos viendo aquí son dos cuestiones rápidas. Uno, lo que es la composición promedio de residuos en México, donde obviamente estamos hablando que la mitad es en promedio residuos orgánicos, y ahí menciona los materiales. Y lo segundo, vemos claramente dónde se recoge la basura. Una cosa es que genere y otra cosa es que se recoja, que no es lo mismo. Entonces, en el caso de Baja California Sur, como lo podemos ver, genera poco y en un momento sí lo recogen. Entonces es una situación atractiva. Y desde el punto de vista energético, no sé si lo sepan, pero la península de Baja California tiene muchos problemas de suministro eléctrico. Entonces se vuelve algo muy atractivo. Vamos a ver qué podemos hacer. La siguiente. Esto que tenemos aquí a la vista son gráficas del PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, y nos da una idea de la demanda en 2017 y la demanda en 2032. No los voy a perder mucho en todas las rayitas verdes, esa es la demanda, cómo fluctúa en el día y en la noche. Pero en promedio estamos hablando que en este momento en Baja California Sur se consumen en el orden de 450 megawatts hora cada hora. Y hacia el 2032, recuerden que les dije del modelo de crecimiento poblacional, se va prácticamente a 800. Entonces, ¿qué sucede si lo estamos hablando en un periodo de 20 años, que es la vida útil de una planta? Pues prácticamente se duplica la demanda energética. Entonces, es un aspecto de nuestras plantas. La siguiente, por favor. Aquí es un extracto simplemente de Baja California Sur que está puesto, prácticamente son 5 municipios. Desde el punto de vista de organización política es algo muy sencilla. Hablemos de Oaxaca, por ejemplo, que tiene un montón de municipios. Entonces, entre más municipios, más complicado el manejo político. Aquí son 5.
En promedio en el estado se generan en el orden de 712,000 kilos de basura al día. Y en promedio estamos hablando de que, considerando la media nacional, cada gente genera 1 kilo y de ese kilo la mitad es orgánico. Entonces, si ustedes se fijan en el municipio de La Paz, considerando el modelo poblacional, se generan 142,000 kilogramos al día, de hace 143 toneladas de residuo orgánico a una temperatura de 25 grados. Y tenemos una planta que es la de La Paz, que es una planta de 500 litros por segundo. Es una planta importante. Pasemos a la siguiente. Estas curvas que vemos aquí son corridas que nosotros hicimos y muestran varios aspectos. Primero, las de la izquierda. Rara vez se llegan a ver las curvas de generación de biogás. Todo el mundo habla de sus tecnologías, pero no muestra sus curvas de generación. ¿Por qué? Porque piensan prácticamente que se genera de forma espontánea. Eso no es cierto. El tiempo de fermentación promedio, estamos hablando en el orden de 25 30 días. Aquí tomamos en el orden precisamente de 30 días. Se empieza a generar el biogás y nos va a dar precisamente una cierta cantidad de metros al día de biogás. ¿Qué sucede aquí en este caso? Nosotros hicimos una combinación de 3 escenarios, que es lo que está en la gráfica de al lado. Dice el escenario A, el escenario B y el escenario C. ¿A qué se refiere? ¿Cuánto biogás puedo generar y cuánta electricidad puedo generar con ese biogás? Considerando nada más los residuos que vimos en la lámina anterior, o un porcentaje del 20% de los lodos que está manejando la planta, o el total de los lodos más el total de los residuos de ese municipio. Entonces, si ustedes se fijan, en el primer escenario estamos hablando el hecho de que se generan de 10,000 metros cúbicos a prácticamente 37,000. Y si lo vemos desde el punto de energía, se manejan desde 6,745 kilowatts hora a en el orden de 26,000. Entonces, la sinergia de combinar lodos y combinar residuos enriquece lo que vamos a estar manejando. Pero ustedes son ambientalistas, no me vinieron a preguntar de amperes o no me vinieron a preguntar de volts. Me dicen, oye, ¿y de cuántas toneladas de GEI estamos hablando? Porque yo soy ambientalista. Bueno, si consideramos lo que se genera de biogás con lo que se evita en un momento dado por el autoconsumo en la misma planta, entonces la tercera columna son precisamente las toneladas de CO2 equivalente asociadas a esa producción de biogás. Entonces, si ustedes se fijan en el escenario C, que es la combinación de el manejo de lodos con el manejo de residuos, nos da la máxima generación de energía, pero también la máxima captación de gases de efecto invernadero. Entonces, ambientalmente es un tema muy aceptable, muy atractivo. Si estamos hablando de sustentar la planta con un apalancamiento por energía, es algo atractivo. Si lo estamos hablando con la huella de carbono, es un aspecto atractivo. Y lo más curioso, las áreas siguen siendo muy pequeñas. Estamos hablando que una planta de este tipo, para los volúmenes que están manejando, ocupa en el orden de 2 hectáreas, cuando mucho. La siguiente, por favor. En esencia, la pregunta es, vinculando los dos medios, ya lo vimos desde el punto de vista ambiental, ahora energético. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? En el lado extremo izquierdo vemos cuánto es lo que podemos generar y la referencia en qué podemos utilizar esa energía. El municipio de La Paz en 2016 utilizó para alumbrado público 15,193 kilowatts, para bombeo de aguas, para cuestiones de manejos de la ciudad, 26,000, y para manejo agrícola, le hace riego, 22,000. Entonces, ustedes se fijan en el centro, los escenarios que vimos en la lámina anterior nos permiten decir en dónde podemos ser más asertivos en el uso de esa energía. Y entonces, por ejemplo, si hablo de alumbrado público, pues prácticamente puedo cubrir toda mi necesidad de alumbrado, o en el bombeo de aguas potables y negras, la puedo cubrir también, o en el manejo de aguas agrícolas, también la puedo cubrir. No puedo los tres, pero esto descongestiona lo que es precisamente la demanda que está manejando el Estado y el municipio. Imagínense, esto fue nada más de un solo municipio, que es La Paz.
Si lo juntamos con el de todo lo que son los otros 4 municipios, las aportaciones son importantes. La siguiente, por favor. En esencia, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Bueno, una planta de biogás de este tipo nos permite pensar en opciones para el manejo de gas vehicular, manejar la flota, por ejemplo, de recolección de basura y transporte público con biogás. Eso ya sucede, por ejemplo, vamos a pensar, todo el mundo piensa inmediatamente en Europa, en Alemania, el caso típico. En Delhi, en la India, el total del transporte público es con biogás. Entonces, ¿se puede? Sí, sí se puede. Vehículos eléctricos, indudablemente, lo mismo lo que es de carga que los personales, o todo lo que es el manejo de agua gris y todo lo que son biofertilizantes. En el extremo izquierdo podemos ver algunos factores de conversión que nos dan una idea para estudiar lo que son las aplicaciones. Entonces, depende del metraje de biogás que genere, depende de la aplicación en la que yo quiera, y puedo hablar de kilogramos de carbón, de combustóleo, de número de diésel, o de gas natural, o de calor. Depende de lo que queramos utilizar. La siguiente, por favor. Finalmente, en ese sentido, y me disculpo porque nos extendimos un poquito, pero los cambios han estado lentos, pero en esencia, lo que podemos ver aquí es algo interesante. Tomamos el caso de La Paz, Baja California, porque es un tema que todo el mundo discute. Hasta en la mañanera ha salido el tema de Baja California, ¿no? Y todo el mundo dice, oigan, pero es que están allí en la pecera de México, que es el Mar de Cortés, y lo están contaminando, y hay un montón de problemas ambientales. Vean que si somos asertivos en combinar en un momento dado el manejo de residuos junto con lo que es el tratamiento del agua, podemos tener varias canogías. Una de ellas, ser autosustentables en algunos temas energéticos, tener un tema además de reducción de riesgos contingentes, como pueden ser multas o penalizaciones de tipo ambiental, que ustedes manejan mejor que yo, y en este sentido, coadyuvar en el cambio climático y en la calidad del aire de la zona de Baja California. Un aspecto importante aquí, que generalmente luego la gente maneja disasociado, es, no, una cosa es basura, una cosa son RSUs y otra cosa es el tratamiento de agua. Vean que considerando un tema de codigestión, podemos resolver los dos problemas y como dirían vulgarmente los niños, ¿no? Vienen dos en cada paquetito. Una planta de biogás es una planta de tratamiento de agua residual de tipo anaerobia, o una planta de tratamiento de agua anaerobia también puede ser una planta de biogás y resuelve los dos. Pues prácticamente con eso pasamos a la siguiente, por favor. Les damos las gracias por esta invitación y sobre todo vuelvo a insistir, en viernes de estar hablando de basura, es todo un reto, yo sé que es complicado y luego con el tiempo que toma el internet, pero agradecemos mucho su invitación y estamos aquí para sus órdenes y aquí están nuestros datos de contacto. Leo, te regreso la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Abel por su tiempo. Como bien dices, es lunes. También por aquí me comenta Rodolfo Torres que se tiene que retirar. Muchas gracias por haber asistido y estamos en contacto. Y pues digo, ahorita de manera virtual, pues por favor todo el mundo denle un muy fuerte aplauso al maestro Abel por esta ponencia. Creo que nadie es capaz de sintetizar todo el tema de biogás y biomasa que hay en México en una hora, ¿no? Finalmente por aquí también nos llegan comentarios que este tema da para 3, 4 sesiones y sin duda alguna creo que pues ya hay diplomados en México sobre biomasa o sobre biogás. Hay escuelas de verano que da el Consejo Nacional de Biogás, que pues hace que estos temas pues se puedan extender y ya vemos que nos dedicamos a esto, que finalmente pues lo hacemos pues todo el tiempo posible, ¿no? Por ahí me recuerdan que también existe la gala musical de ingeniería mexicana, para algunas personas que gusten estar por ahí. Ya están comentando por aquí pues que la información es buenísima y que puede dar para pláticas todo el año y creo que sin duda alguna el tema de residuos para nosotros que somos ambientalistas y sobre todo ingenieros pues es complejo, pero es un buen esquema, ¿no? Donde se sintetiza pues cómo hay que pensar las cosas, ¿no? De manera integral, de manera circular para poder llegar a una solución. Pues ahí están los datos del maestro Abel.
Me gustaría mucho, por favor, si alguien tiene preguntas, por favor que las vaya haciendo y las voy leyendo para el doctor Abel. Ya llegó la primera de parte de Berto Cavazos, que dice, ¿qué ventaja se tiene de generar biogás contra el uso directo de los residuos como combustible? Por un lado, el tema de emisiones, porque en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un tema de utilizar directamente, por ejemplo, bagazo o en su caso, directamente quemar los residuos, tenemos un tema de emisiones que es mucho mayor que el uso del tema de biogás. Y la respuesta es muy simple. En un proceso de quema de ese tipo de combustibles, tenemos procesos de combustión incompleta. En el tema de gas, en la quema de gas, podemos llegar a combustión completa. ¿Y qué es lo que sucede? Prácticamente la diferencia, estamos hablando de un 80 o 90% en la diferencia de emisiones. Gracias. Por aquí, segunda pregunta. ¿Opina en que en un futuro las energías renovables podrían superar al petróleo y la electricidad? Sí, indudablemente algo que es importante señalar, las energías renovables en esencia, muchas veces las pensamos como un partido Chivas América, ¿no? O es Claro. eólica o es biomasa, o es solar o es biogás. No, generalmente se pueden combinar, de ahí tenemos la máxima eficiencia y en ese sentido son complementarias. En ese aspecto, por ejemplo, lo que llega a suceder, hay cuestiones que lo estamos viendo ahorita, en particular en Europa, y tú lo has de conocer, donde prácticamente en unos cuantos años más, ellos ya no van a depender del petróleo. Y en ese sentido, prácticamente toda la energía se va hacia renovables. Entonces es curioso, no quiero ser controversial en este momento, pero el uso de las renovables, nadie lo va a parar, ¿eh? Claro, digo, desde luego, y a mí me gustaría agregar que es parte de la visión que lo comentaba al principio Abel, hay que entender que hay una parte orgánica en la basura, en los residuos, otra inorgánica, y que no hay una solución única, ¿no? Sino que hay que entender la problemática y sobre eso irla atacando para ver qué solución es la adecuada, ¿no? Así es. Siguiente pregunta de parte de Berto. ¿Qué opción se tiene para el manejo de neumáticos y su viabilidad de su utilización como combustible? No sé si tengas Bueno, algo que agregar ahí. sí, depende del tipo de uso. El tema de las llantas o neumáticos es un tema que se ha discutido muchas veces. Actualmente hay maneras, ya hay tecnología para lo que es la separación de todos los metales que van en las llantas y su recuperación y el reciclaje de todo lo que es el hule que utilizan. Entonces, no es la mejor opción la combustión. Si, por ejemplo, en el caso de bagazo o de madera, el tema se da de combustión incompleta, en el tema particular de lo que es las llantas, es muy difícil lograr la combustión completa. Y en ese sentido, por ejemplo, los esquemas que puede haber como pirólisis, como termólisis, todo ese tipo de cuestiones, son muy caros y el costo es muy alto como para lograr una solución eficaz. Entonces, obviamente, hay que considerar que sí hay tecnologías para todo, pero un aspecto insoslayable, por ejemplo, en México, el costo de la disposición oscila o fluctúa entre 40 y 120 pesos la tonelada, en tanto que en Europa fluctúa en lo mismo, entre 40 y 120 euros la tonelada. Entonces, hay mucha diferencia y tenemos que pensar en soluciones que sean asequibles para México. Por cierto, en lo que estornudas, también hay maestría en la UNAM, hay una maestría en energía y un Claro, doctorado en energía y hay el tema de bioenergía. correcto, exactamente. Entonces, sí, por ahí decían que sería importante hacer un curso de estos. Bueno, pues la Asociación Sí, cuando Mexicana de quieran. Biogás y Biomasas tiene cursos, la UNAM Sí, tiene cursos sobre esto, el Consejo Nacional de Biogás también, pero con gusto pues vamos viendo y si alguien quiere que se genere un curso o más información sobre esto, pues están los datos de Abel, al final no se ponen los datos del SMIAC, pero yo creo que ustedes ya los tienen y con gusto podemos, recuerden que el SMIAC es para ustedes, con gusto podemos generar pues un grupo de trabajo o un pequeño taller, curso con mayor amplitud de esto. Siguiente pregunta. sí, con todo gusto. ¿Qué tipo de suelo se necesita para una planta de biogás? ¿O qué características M- tiene que tener el suelo para construirlo? Más bien al revés. Generalmente no se piensa qué tipo de pies son para mis zapatos, ¿no? No compramos los zapatos más que para los pies. Viéndolo así desde la perspectiva de planta,
Más bien el diseño se tiene que adaptar al tipo de suelo. Por ejemplo, en Ciudad del Carmen, Campeche, hicieron un relleno sanitario, y lo menciono porque en la zona de Campeche prácticamente el manto freático está a 20 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Estaban escarbando y escarbando y nunca acababan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se puede utilizar alguna técnica constructiva, por eso lo mencioné en los tipos de biodigestores, en las cuales son de nivel de piso hacia arriba. Lo que es importante en esa perspectiva es la resistencia de carga de ese piso. Entonces, se puede construir prácticamente en cualquier lado, pero es importante tener los datos de la mecánica de suelos del sitio. De hecho, esa es la primera pregunta que se establece para diseñar una planta de biogás. ¿Dónde va a estar y cuáles son los datos del sitio, ¿no? Siguiente pregunta de Carla Mariana. El primer paso a tomar para llegar al uso de energías renovables sería un buen manejo de los RCUs. Desde un punto de vista individual, sí. Si estamos hablando que el reto más grande que tiene nuestro país en lo que es el manejo de RCUs es el uso, perdón, la separación de fuente, que es en nuestras casas. Entonces, en ese sentido, para poder llegar a utilizar este tipo de plantas, se puede hacer empezando por la separación en casa. Incluso ahorita, pues, obviamente les mostré ejemplos a nivel industrial, pero ustedes en casa pueden hacer biodigestores pequeños que incluso pueden generar su propio biogás. De hecho, así sucede, por ejemplo, en el caso de varias ciudades en China y en India, donde ese biogás lo utilizan para cuestiones de cocción, para preparación de alimentos, no necesariamente electricidad. Entonces, ahí la respuesta directa es el tamaño y el tipo de energía renovable depende del uso y depende de la aplicación. El usuario es el que tiene que decir qué necesita y cómo lo necesita, y los ingenieros tenemos que diseñar esa solución. Claro. Voy a hacer dos preguntas que van una es de Paola y la otra es de Agustín. La primera dice, ¿qué aspectos considera que es lo que limita más el uso de biodigestores en México? Y la segunda pregunta dice, ¿existe alguna cantidad mínima de residuos para que un sistema de generación de electricidad con biogás sea rentable? Curiosa la segunda pregunta porque justamente me la hacían hoy en una reunión en la UNAM. Pero bueno, regreso primero a la primera. En ese sentido, realmente lo que sucede es de que no hay tamaños mínimos, pero sí mucho depende del entorno de la aplicación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si estamos hablando de aplicaciones agropecuarias, los biodigestores pueden ser muy pequeños y conforme van creciendo, por ejemplo, a cuestiones volumétricas, van cambiando su fisonomía. Nosotros hemos encontrado en México dos grandes problemas que van asociados a la primera y la segunda pregunta. Primero, ¿cuál es el principal problema que hay de la bioenergía en México? Los sindicatos. En ese sentido, no hablo ni bien ni mal de nadie, pero el manejo de la basura es un tema realmente delicado y complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el manejo del inorgánico es realmente muy delicado. Es una de las trabas más importantes que se tienen en la bioenergía. Obviamente, entre más se genera, pues más dinero se obtiene de los inorgánicos. Entonces, esa es una traba fundamental. Lo segundo, obviamente estamos hablando del costo de generación y el costo de disposición, y en ese sentido son trabas que se presentan muchas veces para la implementación de lo que son los procesos de biotecnología. ¿Qué sucede? Si la gente, los municipios no cobran por la disposición de basura, nunca tienen dinero para resolver un problema de este tipo. No lo pueden financiar y mucha gente cree en el mito de que, pues llévate mi basura, deshazte de ella, hazte millonario y no me cobres la planta. No, todo cuesta. Y esa mentalidad es un reto importante. Ahora, respecto a las cantidades, nosotros hemos encontrado franjas que son frecuentes en México. Generación a nivel de municipios entre 1 y 20 toneladas. De ahí brinca entre 30 y 60, más o menos. De ahí brinca nuevamente, estamos hablando en el orden de 100 a 150 toneladas. Vuelve a brincar y estamos hablando en el orden de 300 a 600 toneladas. Y me refiero a toneladas métricas de residuos orgánicos. Y finalmente estamos llegando a lo que son generadores de más de 1000 toneladas. Entonces,
Depende del tamaño de la generación, depende de la solución. Mucha gente, y eso pasa mucho, y seguramente tú lo has visto, Leonardo, todas las empresas de biogás y de plantas se van con las soluciones tradicionales de las ciudades medianas o grandes, ¿no? Pero esas son prácticamente el 30% de la población del país. El 70% son poblaciones que muchas veces la gente no toma en cuenta. Oye, voy a ir hasta el municipio Pueblo Chico en estado grande por 5 toneladas al día. Pues sí, pero son 10 municipios de ese tipo. Entonces, las distancias, lo que son los volúmenes, son un aspecto muy importante a considerar en el diseño de plantas, que pueden ser locales o pueden ser regionales. El entorno de toma de decisiones es mientras el transporte no sea mayor de 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque cuesta más en ese momento el combustible. Se pueden regionalizar muy fácilmente. La siguiente. Correcto. Gracias. La otra que decía, dice, excelente ponencia, a partir de este sistema se podría diseñar plantas de cogeneración, aumentando la eficiencia de planta. Este sistema se viene implementando en México. ¿En qué medida? Saludos desde Perú. Ahora. Sí, definitivamente el tema de... Aquí quiero ser claro y preciso con el lenguaje. Una cosa es la codigestión, que en ese sentido es digerir varios residuos orgánicos al mismo tiempo. Y otra cosa es la cogeneración, que es el aprovechamiento de lo que es el calor o los gases exhaustos de los procesos térmicos que ocurren en una planta. En una planta pueden ocurrir las dos cuestiones. O bien en un momento dado el hecho de tener un proceso de codigestión y además si se están utilizando motores, motogeneradores o turbinas, el aprovechamiento de sus gases exhaustos y tener el tema de codigestión. Y esto es, además de todo, una energía limpia. La energía del biogás es una energía renovable, de acuerdo con la definición en México, pero la cogeneración es una energía limpia. ¿Ok? Adelante. Gracias. Una pregunta desde Ecuador. ¿Cuál es la gestión que se está realizando en cuanto a los RAE? Y RAE supongo que son residuos especiales. La vez que desconozco la definición, no sé si por favor Jocelyn me lo puede aclarar. No sé si tú, Abel, te sepas qué es el RAE. No, RAEE. Pues supongo que la R es de residuos y la E es de especial, pero no conozco Bueno, hasta allá eso. Pero, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, ¿cuál es la gestión que se está realizando en cuanto a los RAE? Entonces, habría que pedirle, por favor, a Jocelyn que aclara qué es RAE. Pero mientras seguimos con la siguiente. Sí, no, es un comentario rápido. No, sí, Si estamos adelante. hablando de los residuos de manejo especial, al menos en México y también está sucediendo en varias partes de Latinoamérica, lo que está prevaleciendo es la separación y el reaprovechamiento. En muchos lados lo que están haciendo, si estamos hablando sobre todo de los electrónicos, es la Correcto. recuperación de metales de diferentes tipos y de los plásticos en ese sentido, pues depende del tipo de plástico lo que estuvieran manejando, pero sí se puede recuperar. Adelante. Sí, RAE ya nos explicaron que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces preguntan sobre esto, que creo que es lo que acabas de contestar. No sé si gustas Así adicionar es. algo más. No, yo creo que es suficiente. Correcto. Bueno, pues les doy un minuto más para que puedan dar sus últimas preguntas al ingeniero Abel. Por ahí, mientras ya en la presentación, en la pantalla se están compartiendo los datos del SMIAC, para que si gustan tener más preguntas, porque vieron la ponencia nuevamente, les recordamos que esta ponencia se va a subir a YouTube. Entonces, Abel Clemente pues ya va a ser famoso en YouTube, no que ya lo Uy. fuera, sino que lo va a hacer aún más. Entonces, les Es que es recordamos con que el SMIAC. correcto, entonces esta ponencia, al igual que las que estamos teniendo de manera virtual por Zoom, la estamos subiendo al YouTube del SMIAC, que es Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental, para que puedan verlas nuevamente y si tuvieran algunas preguntas, pues con gusto hacernoslas llegar y se las hacemos llegar a Abel. Por aquí mandaron una pregunta, pero al chat del SMIAC de WhatsApp, sobre qué vinculación hay en México y cuál sería esa falta de voluntades que lo mencionabas al final de tenías una imagen al final con Einstein en México de tu presentación, pero Sí. si la AMBB tiene alguna vinculación con gobierno o ha encontrado ahí algo difícil.
Bueno, en ese sentido, la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, desde que se formó, somos un órgano, una ONG. Estamos constituidos por particulares, que pueden ser desde profesionales de la ingeniería, y igual que ustedes, gente interesada de cualquier tipo de profesión o incluso sin profesión específica. Nosotros, de hecho, en un inicio en México, nos acercamos con la Secretaría de Agricultura, que eran los primeros desarrolladores de sistemas de biogás, y posteriormente hemos colaborado con lo que es la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Medio Ambiente en México, y en particular para Norteamérica, si lo vemos en esa perspectiva, lo que hemos estado manejando en algunos de los proyectos, y es el caso de la planta de biodigestión Tlacomulco, recibió financiamiento de Semarnat en colaboración con lo que es Environment Canada y con algunas revisiones y certificaciones por parte de la US EPA. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente las 3 agencias ambientales de Norteamérica estuvieron en ese proyecto, y así de suavecitos nuestro supervisor fue Profepa. Entonces, en ese sentido, cumplimos con toda la normatividad ambiental de 3 países, y además, no nada más la parte ambiental, sino también energética. Y un aspecto importante, la MBB ha estado trabajando en temas de normatividad, incluso estamos viendo, junto con el Consejo Nacional de Biogás de México, el hecho de trabajar sobre la normativa de lo que es el biometano. Y en ese aspecto, ¿qué sucede? Pues sí nos acercamos con los órdenes de gobierno, federal, estatal o municipal, mexicanos o extranjeros cuando el proyecto es en otros países, e incluso, por ejemplo, algunas de nuestras publicaciones han salido en la UNEP, en algunos artículos de la UNEP, en particular todo lo que es vinculado a la gestión de residuos y el manejo de contaminantes climáticos de vida corta, como es el metano. Excelente, Abel. Pues creo que no hay otra pregunta, entonces me gustaría pues tomarme un minuto para agradecerte nuevamente sobre la gran ponencia, también sobre pues haberte apurado y tratar de sintetizar toda esta información que nos has dado. Y por aquí ya salió la última pregunta. Si tienes, bueno, digo, nosotros somos una sociedad un poco regional aquí en Puebla, Tlaxcala, Veracruz, pero si has tenido acercamientos con los gobiernos, con el gobierno de Puebla, o si hay algún proyecto, pero se quedó ahí en el tintero, a lo mejor no directamente, ¿cómo se llama? A lo mejor no, sin poner en alguna situación, sin comprometerte, pero no sé si por ahí haya habido algún proyecto que hayas quedado en el tintero, o si estás planteando algún proyecto en Puebla, ¿no? Que a lo mejor nos ilusione como ingenieros. En Puebla, como estado, Como estuvimos estado. en un simposio que se organizó al inicio del año, antes de la pandemia, precisamente con todos los municipios y la presencia del gobernador para su estrategia de cero residuos. Y en ese sentido, miembros de la asociación fueron los que nos pidieron hacer una ponencia similar y un análisis de esto. Hemos revisado proyectos en el tema particular de Puebla en diferentes locaciones, lo mismo en diferentes estados, que por ejemplo lo que mencionas, cercanos hacia lo que es Veracruz y Tabasco. Hemos estado viendo algunas cosas, y prácticamente en presencia de la asociación, pues se puede decir que hemos estado viendo proyectos en todo el país, literalmente de costa a costa y de frontera a frontera. ¿Qué es lo que siempre atendemos? Pues una necesidad que nos piden los usuarios, y un acompañamiento, que es lo que siempre procuramos dar, y nos encanta estar en proyectos de biomasa y biogás. Excelente, Abel. Por aquí me dicen que arrastré una pregunta. Creo que la mencionaste. En Baja California mencionas que había 5 municipios. ¿Cuánto es la distancia máxima de acarreo que se recomienda o que se ve viable? Bueno, en ese sentido, sí son 5 municipios, y Baja California es una península muy larga. En ese sentido, por ejemplo, nosotros estuvimos en discusiones en varias ocasiones, tanto con los municipios como con gente de Comisión Federal, sobre 2 casos que son preponderantes, que es en especial Los Cabos y La Paz. Los Cabos, después de Cancún, es el segundo sitio turístico más importante del país, y desafortunadamente en ese caso cada uno tenía un color en el ayuntamiento. Entonces, en ese sentido,
aunque estaban relativamente cercanos, estamos hablando prácticamente de 300 kilómetros, la solución que les proponíamos era poner algo a la mitad y los dos salían beneficiados, pero por cuestiones de colores dijeron no, cada quien el suyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si lo hablamos técnicamente, lo que son los costos de transportación, la curva de costos, cuando sigue siendo económica en los camiones, sobre todo de la parte logística, llega a ser en el orden de 100 kilómetros. Quiero aclarar, los camiones de gas natural que se manejan con biogás tienen rendimientos más o menos de 1000 kilómetros. Entonces, en ese sentido, llega a ser la curva de costos muy atractiva, porque con el mismo biogás que generan pueden recoger y pueden transportar la basura. En ese sentido, si lo comparamos, por ejemplo, con un camión eléctrico, que todo el mundo habla de poner, por ejemplo, camiones de carga eléctricos, un camión de carga de las mismas condiciones, vamos a pensar 30 toneladas, requieren el orden de 3 megawatts eléctricos. Entonces, en ese sentido, los costos son más o menos de 5-1 y los rendimientos son de 4-1. Entonces, en ese sentido, aunque somos muy renovables y muy ambientalistas, todavía de momento, dada la geografía de México, recomendamos más el uso del gas natural vehicular que la electromovilidad, sobre todo en carga, porque es más eficiente. El periodo de repago, por ejemplo, de la inversión de la planta y los camiones, por ejemplo, para lo que preguntabas hace rato en el caso de Puebla, y no puedo decir la ciudad, estamos hablando de periodos de 4 a 5 años, que no hay ninguna otra forma, ninguna otra fuente renovable que se repague tan rápido en ese sentido. No sé si esto contesta. Correcto. Bueno, mi apreciación sí. Si Eberto no le contestó, por favor, pregúnteme en el chat. Y la penúltima pregunta dice, referente a la legislación para los PPPs, aprovechar el biogás de los tiraderos de la Ciudad de México, inclusive ahora que el Estado se mete en todo, ¿por qué no CFE toma los confinamientos cerrados de la Ciudad de México y aprovecha el biogás? ¿Es porque es menos competitivo contra la importación de Estados Unidos? Creo que combinamos varias preguntas, ¿no? Número uno, primero me voy a referir a lo que es los contratos, las asociaciones público-privadas, ¿no? Sí, efectivamente, en la Ciudad de México y tan vigente como en estos días, están licitando varios proyectos en ese sentido. Vuelvo a insistir, de los proyectos normalmente atractivos en México para el tema de biogás, estamos hablando Ciudad de México, Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara. Son de los que todo el mundo pelea. Ah, y la central de abastos, ¿no? Y se han discutido y se han hecho propuestas en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que sucede? Precisamente ahí viene el tema de voluntad política. La solución tecnológica desde hace mucho tiempo, y no nada más nosotros, hay mucha gente, y tú los debes de conocer también, Leonardo, que ha hecho propuestas y propuestas y propuestas. Técnicamente está muy discutido. El tema es voluntad política. Ahí sí depende del color que esté en la silla tomando decisiones, es lo que van a decir un sí o un no. Los beneficios ambientales, independientemente de la tecnología, son variados, son buenos, son aceptables. Ahora, si lo vemos desde el entorno de lo que es en un momento dado la comparativa del biometano, que quiere decir el biogás limpio del CO2, quitándole el CO2, el costo de generación sigue siendo más competitivo que lo que es en un momento dado el gas de Pemex. En ese sentido, estamos hablando que están muy parejitos, pero sigue estando ligeramente abajo. En ese sentido, ¿por qué es la diferencia? Porque no tenemos el costo de transportación. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de la logística de Pemex contra la logística local, es un tema en el cual, si la volumetría es atractiva, se pueden generar cantidades suficientes de biogás. Ahora, de los rellenos existentes, nosotros tuvimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Prados de la Montaña, en Bordo Poniente, analizándolo con la Embajada de Canadá y con la Embajada de Estados Unidos en México, y encontramos varios problemas, pero voy a referirme al técnico más importante. La calidad del biogás es muy baja. Normalmente cuando se genera un biodigestor estamos hablando de una generación con prácticamente el 60-65%, no más de eso, de metano, y el resto es CO2 y otras cosas.
En el caso, por ejemplo, de Bordo Poniente, que ha sufrido varias inundaciones y que el tipo de suelo es ácido, porque era la base del lago de Texcoco, y que no en todos lados tiene lo que es la geomembrana, entonces la calidad del biogás es muy pobre. De hecho, en una de las gráficas, esa curva que mostré es de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una calidad pobre de biogás? Nos da dos problemas. Uno, si estamos hablando como combustible, necesitamos una gran cantidad de combustible para suministrarlo a los vehículos. De hecho, el cálculo que se hizo en la Ciudad de México para lo que es la ruta que está en reforma de los vehículos de transporte público de gas natural, lo hicimos nosotros. Y en ese sentido, la diferencia con lo que se encontró ya en la práctica fue de un 3%. Es decir, nuestros cálculos no la regamos tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Es una calidad suficientemente adecuada para la cantidad de vehículos. Pero cuando tenemos presencia de gas, por ejemplo, de metano, en un 30%, los motogeneradores o los turbogeneradores sufren mucho y no alcanzan la frecuencia que requiere el suministro energético. Entonces, en ese sentido, prácticamente son buenos para combustionar el gas de lo que están atrapados en los rellenos, pero no son muy aprovechables para la generación de energía. Entonces, en ese sentido, el hecho de combinar los dos escenarios de rellenos existentes con rellenos nuevos, con plantas nuevas, se puede hacer indudablemente, pero requiere una ingeniería analítica en cada una de estas fases. El chiste es saber cómo se pegan las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, Abel, pues muy interesante y digo, finalmente tengo el gusto de conocerte y sé que sabes mucho más de lo que te estamos preguntando, pero te agradecemos nuevamente por este resumen. Les recuerdo a todos que en un minuto tomaremos la foto grupal, entonces por favor voy a pedirles a todos los que quieran salir en la foto grupal para el recuerdo que vayan activando sus cámaras y vayan activan sus cámaras para que puedan salir. Si no están peinados, no se preocupen. No vamos a ver esa parte. Si son, yo sé que todos son más guapos que yo y yo estoy aquí desde hace 2 horas sin problema alguno. Entonces, pues nuevamente, pues un aplauso muy fuerte, por favor, para el maestro Abel Clemente Reyes. Para todos aquellos que no lo conocían, pues él es el presidente de la Sociedad Mexicana la Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás. De igual manera, pues es CEO de equipos y suministros industriales que hacen sistemas de ingeniería ambiental, tanto para tratamiento de aguas como para procesamiento de biogás. Y pues nada más no me queda más que agradecerte por tu asistencia esta noche, por la gran ponencia. Y creo que por ahí quedó abierta esta parte de a lo mejor hacer algo más. Pero la Asociación Mexicana pues, ya lleva muchos años trabajando y pues hay muchos canales que a lo mejor propiamente no del SMIAC, pero sí donde pueden adentrarse más sobre biomasa y biogás. Si gustan, pues mandarnos un correo o escribirnos un mensaje directo en Facebook o en Instagram, con gusto les contestamos para orientarlos sobre ciertos cursos. Como bien dicen por ahí, pues ya está la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la UAP, hay la carrera de Ingeniería en Energías en la UTLAB, aquí en Puebla, pero pues hay una maestría. Hay una maestría en la UNAM, correcto. Está obviamente la carrera de Ingenierías Renovables en la UNAM. Creo que ya hay bastante amplitud. No sé si hay alguien aquí de Ingeniería Renovables de Puebla, de la UAP, pero creo que todavía es muy poco, como bien decías al principio de tu presentación, Abel. Cuando se piensa en energías renovables, biomasa, bioenergía, se va como hacia el hijo chiquito, se va hasta el final, lo darán a lo mejor una embarrada ahí en alguna clase, pero nunca termina de ser algo pues trascendental, ¿no? Como lo fue en Alemania, en Europa hace 10, 15 años, como lo está haciendo ahorita en Estados Unidos. Parte de la pregunta de Agustín, pues al día de hoy hay un gran incentivo para que todas las granjas estercoleras del centro de Estados Unidos y de Texas manden su energía a California, porque California ya se dio cuenta que con todo el mundo queriendo comprar un Tesla, no va a poder suministrar energía. Entonces hay muy buenos incentivos que lo están haciendo actualmente, y pues que finalmente si me compro un Tesla, pero está conectado como en Baja California, ahí a Baja Sur, que queman combustóleo, pues no es nada ambiental, ¿no? En cambio, si los tengo conectado ahí a la planta de biogás, pues a lo mejor sí es diferente y está un poquito más tranquilo mi corazón verde. Pues creo que ya están todos los que se atrevieron y se aventaron para la foto grupal. Entonces voy a contar hasta 3 para que podamos sonreír,
solo que les pido paciencia porque la foto sale como en 3 partes, entonces les voy a pedir que mantengan la sonrisa durante unos 5 segundos. Entonces, por favor, todo el mundo respire, tome fuerte una bocanada de aire y voy a contar 3, sonreímos y me esperan 5 segundos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Sigan sonriendo, sigan sonriendo. Seguimos sonriendo y ya tomamos la foto. Ok, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia esta noche. Nos sorprendió que tenemos gente desde Perú y desde Ecuador. Muchos saludos para todos ustedes, que claro que sí. Muchas gracias por estar aquí esta noche, por haber aguantado, como bien dice Abel, hasta son 8:50 y estamos hablando de basura. Creo que somos unos 50 locos en que lo hacemos y lo hacemos con gusto y creo que podríamos seguir más tiempo. Sí. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. No voy a quitar la presentación por si alguien tiene todavía alguna pregunta, algún comentario. Y pues nuevamente agradecerle a Abel y a cada uno de ustedes, de los 75 participantes que tuvimos, por haber estado esta noche en viernes, que fue de lluvia mínimo aquí en Puebla, entonces pues se prestaba a tener esta ponencia. En la Ciudad de México me dicen que también, dudo que en Ecuador, no sé si en Ecuador esté lloviendo, pero bueno, pues gracias a todos nuevamente por su asistencia. Me da gusto ver tanto estudiantes como gente, pues ya de mayor experiencia y mayor alegrías que nosotros, que está aquí y que quiere seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos y que te pase muy buena noche. Abel, pues muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes y los invito a que se integren al tema de bioenergía. Es muy retador después de lo nuclear. Es de las formas de energía más retadoras y más satisfactoras. Gracias y buenas noches. Felicidades, Abel. Gracias. Bueno, pues cuando guste retirarse, Abel, sin problema. Gracias. Creo que Ricardo Estrada quería decir algo. Ricardo Estradas, lo acabo de perder. No, ya se fue. Ya no habló Ricardo Estradas. Por aquí, Abel, correcto, dime. Estamos en contacto. No, que creo que te mandaban saludos por ahí Agustín Ramírez en mensaje privado, que me decía que no lo habías leído. Es que daba la presentación. Correcto, sí, por eso te aviso para que lo vieras. Y sí, pues ya salieron los resultados de la licitación de la Ciudad de México, que ya no se me olvidó mencionarlo. Y pues que pues siguen ahí viendo qué va a pasar. Hay 12 concursantes. Así es. Bueno, pues seguimos en contacto y si tienes más preguntas, mándanos por correo o hablamos posteriormente y con todo gusto sí contesto todo. Claro, yo los que sí, Abel, muchas gracias. Gracias todavía vemos por ahí a Lili Sáez, a Benjamín, que tengan buenas noches. Ilset, buenas noches. Coyotl, no sé quién es. Lorena, pues gracias a ustedes por estar aquí. A Ricardo Juárez, a Nava, pues parte de los estudiantes, también muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, Abel, hasta luego. Bye. Homero Reséndiz, muchas gracias. Saludos también hasta San Luis Potosí. Síguenos en nuestras redes sociales. Está muy fácil. Es MIAC o Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental. No sé cómo te enteraste de la ponencia, pero gracias por estar aquí. Y estamos a la orden. No hay café y no hay Bacardí, Benjamín, pero con gusto a la próxima sesión lo mostramos todos en el momento de la foto. Ahora sí voy a quitarla. Bueno, no, hasta que creo que ya son todos. Bueno, pues buenas noches a todos. Que pasen bonita noche. Hasta luego.